el sacrificio de Cristo, su evangelio, tiene pues todas las respuestas, ¿va? Tiene, por decirlo de esta manera, la medicina para cada mal. El pecado tiene como repercusión todos los males que atañen y destruyen al ser humano. Igual, ¿verdad? El sacrificio de Cristo tiene todos los elementos, llamémosle así, medicinales para cada aspecto. Lloran al ir sembrando sus semillas. Pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Es un verdadero privilegio dirigirnos a ustedes desde aquí, desde la guía familiar. Seguimos con los temas de este primer trimestre de 2025 y vamos ahora a abordar el tema que corresponde a esta semana, la que principalmente se imparte los sábados, el sábado 25 de enero. Está con nosotros el pastor Ricardo Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Gracias, hermano Isaías, por la invitación. ¿Verdad? Es un privilegio participar en este proyecto, ¿verdad? Y pues Dios bendiga a los hermanos líderes, hermanas lideresas, pueblo en general, ¿verdad? Que nos ven, nos escuchan. Vamos entonces a tener, ¿verdad?, la oportunidad de encontrarnos con el tema de esta semana, el cual trata sobre el pecado heredado. La porción de la Biblia que tenemos para esta ocasión se encuentra en Romanos capítulo 5, del verso 12 al 14. Y nos da precisamente una verdad central donde nos enmarca que tanto el pecado como la muerte se heredan, ¿verdad?, de padres a hijos. Muy bien, qué interesante el tema, hermano Ricardo. Entonces, antes de que entremos al desarrollo, nos vamos a quedar con la lectura, como ya usted lo decía, Romanos capítulo 5, de los versículos del 12 al 14. Nos quedamos entonces con la lectura para luego continuar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermano, estos versículos son bien conocidos, principalmente cuando uno los ocupa para evangelizar, ¿verdad? Son parte como de los tratados y de todo ese esquema de evangelización, digamos, que uno puede tener. Y me llama la atención porque estos versículos tienen conexión con la temática anterior. Estábamos estudiando la semana pasada la paga del pecado. Entonces ahora avanzamos en este gran tema que tenemos todo el trimestre, que es el camino de la salvación, y vamos a hablar, como usted lo decía, acerca del pecado heredado. Ese pecado o esa desobediencia que cometieron Eva y Adán en el inicio tuvo, por supuesto, repercusiones. Eso era de lo que hablábamos, pero me llama la atención por qué hablamos de eso de heredado, hermano. ¿Qué tiene que ver eso de heredado? ¿Por qué pasa a todos los demás, a toda la raza humana? Bueno, como en el principio, ¿verdad?, Dios había dicho al ser humano que el día que desobedeciera habría de morir. En ese sentido, el hombre muere, ¿verdad?, espiritualmente, y como la descendencia que viene de él, ¿verdad?, básicamente pues trae, digamos, la marca, ¿verdad?, trae en su ADN, trae precisamente lo que es, ¿verdad?, el pecado. Entonces no puede ser de otra manera, debido a que venimos, ¿verdad?,
nuestras raíces, ¿verdad? Vienen de ahí. Entonces, básicamente toda la creación tiene que nacer ya con esa marca. Entonces, el ser humano hereda las características físicas de cómo Dios lo creó, de cómo Dios lo formó, pero también esa característica espiritual que usted menciona. ¿Qué es esa característica espiritual? ¿Cómo le afecta? Porque muchas personas pues viven su vida sin darse cuenta de eso, no son conscientes de eso. ¿Qué es esa característica espiritual que el hombre heredó? La advertencia era, ¿verdad? El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, el ser humano murió espiritualmente hablando, ¿verdad? Es lo que dice, pues, Romanos en otra porción, que el hombre, pues, ¿verdad?, está completamente muerto, y que de hecho solamente puede heredar entonces lo natural, puede heredar lo humano, no así lo espiritual, ¿verdad? Sí. Porque pues un muerto, ¿verdad?, no puede básicamente tener ninguna acción, ninguna movilidad al respecto, y por eso es que espiritualmente pues el hombre ya nace muerto. Sí, llama la atención cómo el versículo 12 de lo que escuchábamos en la lectura habla de que la muerte se extendió a todos los hombres. Entonces suena como contundente eso, suena como fuerte, ¿verdad? Cuando a uno se lo dice en la primera vez. Yo me acuerdo cuando me evangelizó alguien la primera vez, me sacó ese versículo y yo, Dios mío, estoy muerto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo entender ese concepto entonces de que alguien está muerto si pues lo vemos aquí caminando? Bueno, podemos entenderla en el hecho de que espiritualmente el hombre, ¿verdad?, está muerto. Entonces, hablando en esos términos, podemos ver en el ser humano su inclinación, ¿verdad? Sí. Su inclinación está, digamos, solamente, como dice la palabra, a hacer el mal. Y en ese estado, llamémosle así, en ese estado de muerte espiritual, el ser humano no puede hacer lo bueno, ¿verdad? Según dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Que no entiende lo bueno, que no puede desear lo bueno. Por consiguiente, tampoco, ¿verdad?, él puede hacerlo, ni desearlo. Entonces, en ese sentido, es que entendemos, ¿verdad?, esa palabra, ¿no? Muy bien. Entonces quiere decir que el hombre en ese estado de muerte no tiene una comunión con Dios, no quiere hacer lo que Dios, la voluntad de Dios. No quiere, según dice la palabra, no quiere, pero tampoco puede, ¿verdad? O sea, no existe en él el querer, tampoco el hacer. Sí. ¿Verdad? El único que puede dar ese querer como el hacer es el mismo Dios, ¿verdad? Cuando, digamos, viene a nuestra vida, perdona nuestros pecados y nos transforma, o sea, nos resucita espiritualmente hablando. Yo creo que una pregunta muy común que le surge a cualquiera que lea estos textos, decir, ¿por qué tengo que ver yo con Adán y Eva si ellos hace miles de años cometieron su desobediencia, su pecado? ¿Y qué tengo que ver yo? ¿Por qué lo heredo? Eso es una pregunta, hermano, que creo que muchas personas la hacen. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en maldad he sido formado, ¿verdad?, y en pecado me concibió mi madre. Es decir que toda vez y cuando nacemos de la línea de Adán, que es la única, ¿verdad?, por donde todos los seres humanos, así sean asiáticos, europeos, americanos, Sí. O sea, todos venimos de la misma línea. Entonces, es una cuestión pues que si estamos en este mundo ya estamos marcados. Ahora, pero el punto con la pregunta, ¿verdad?, que por qué yo tengo que pagar el pecado de otros,
esa es una decisión, ¿verdad?, de cada persona, en el sentido de que Cristo nos ofrece con su sacrificio, ¿verdad?, sí, con su muerte en la cruz y su resurrección, Él nos ofrece, digamos, el pago de esa deuda. Entonces, pienso yo pues que todos aquellos que nos hacemos esa pregunta, también deberíamos echar mano, ¿verdad?, de esa alternativa que Cristo nos ofrece. Entonces, porque Él pagó, Él fue el sustituto nuestro en la cruz del Calvario, y entonces nos dio esperanza. Y lo que tenemos que aceptar es el pago que Él realizó en la cruz del Calvario en sustitución nuestra, para perdón de nuestros pecados. Hermano, pero ante esta herencia pecaminosa de Adán, que todos los seres humanos hemos heredado, ¿qué se puede hacer? Porque alguien podría decir, bueno, entonces no tenemos remedio, ¿qué se puede hacer? Usted ha mencionado algo ya al respecto, pero para ampliar más eso, ¿cómo se le puede explicar a alguien que qué puede hacer? Si lo vemos del punto de vista del esfuerzo humano, realmente no hay esfuerzo que valga, ¿verdad? En el sentido de que, como estamos inhabilitados espiritualmente hablando, lo único que se puede hacer es aceptar el rescate, aceptar la oportunidad que el Señor Jesús nos da, ¿verdad? Aceptar su sacrificio como la alternativa para el perdón nuestro. Entonces, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que pues no hay debajo de los cielos dado a los hombres otro nombre, sino solamente Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a Él debemos de correr, y es lo único que podemos hacer. Entonces significa que obras, todo el esfuerzo humano, nada. No, nada, no hay obra que valga, ¿verdad? No hay esfuerzo humano que valga para poder nosotros comprar el perdón, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Solamente el sacrificio, ¿verdad?, de Jesucristo en la cruz del Calvario es el único que nos puede dar a nosotros ese perdón, dar la salvación, dar la vida eterna. Para ir ya concluyendo, entonces, ¿qué podemos decir como conclusión de todo esto? Bueno, como conclusión diría yo, ¿verdad?, pensando en nosotros como líderes, como servidores de Dios, tenemos nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de valorar, ¿verdad?, la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y en ese sentido, pararnos firmes ante las oportunidades, el ofrecimiento y las distracciones del pecado, ¿verdad? Pararnos firmes, y por otro lado también depender de Dios. O sea, porque no podemos nosotros mostrar una firmeza tal ante los ofrecimientos del pecado por nuestra propia fuerza. Entonces, tenemos que depender básicamente del Señor, ¿verdad?, de la fuerza que nos da Él. Y por otro lado, también tenemos que, con toda libertad, con toda la pasión que haya en nuestro corazón, ir conscientes, ¿verdad?, de la condición del ser humano, y presentar, ¿verdad?, el mensaje, ofrecerles el camino, la alternativa que Dios nos ha dado, para que ellos pues también puedan encontrar la esperanza y la vida abundante que por su gracia nosotros hemos alcanzado. Hermano, muy interesante eso que usted acaba de decir acerca de que el liderazgo, aquellos que le sirven al Señor, tienen que ser muy conscientes de la condición humana. Y por eso es importante hacer el llamado en las células. Por eso es importante seguir evangelizando, porque el ser humano tiene esa condición de la herencia pecaminosa de Adán, ¿verdad? Yo quisiera que reforzáramos eso y que cada líder, cada lideresa lo recordara, ¿verdad? Creo que eso es muy importante.
Sí, hermano, es algo bien importante, ¿verdad? Porque como el pecado lo que trajo, ¿verdad? Nuestra humanidad ha sido dolor, sufrimiento, fracaso, enfermedad y todo eso, ¿verdad? Entre otras cosas. Al final lo resume pues como una condición de muerte, ¿verdad? Una condición bien difícil, bien cruel. Entonces nosotros como líderes, ¿verdad? Lideresas de grupos o células familiares, estando conscientes, ¿verdad? De esta realidad, debemos ver en todos esos aspectos que el pecado produjo, oportunidades, ¿verdad? Oportunidades en el sentido de que el sacrificio de Cristo, su evangelio, tiene pues todas las respuestas, ¿verdad? Tiene, por decirlo de esta manera, la medicina para cada mal. Si el pecado tiene como repercusión todos los males que atañen y destruyen al ser humano, igual, ¿verdad? El sacrificio de Cristo tiene todos los elementos, llamémosle así, medicinales para cada aspecto que el pecado ha producido en la vida humana. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener siempre aquel acuerdo, ¿verdad? Aquel pensamiento de ofrecer esa oportunidad, ¿verdad? Y hacer ese llamado, independientemente de cuál sea, digamos, el sufrimiento, el dolor más grande que la persona tenga, porque en el sacrificio de Cristo encontramos todo. Entonces, ese llamado hay que hacerlo siempre, ¿verdad? Para que las personas puedan ser perdonadas, puedan ser sanadas, puedan ser liberadas, puedan ser restauradas, puedan venir al Señor Jesucristo, porque Él es, ¿verdad?, la única alternativa que como seres humanos tenemos para encontrar la vida eterna. Muy bien. Qué bueno, hermano, qué bueno que el ser humano tiene pues esta alternativa que el mismo Señor en su gracia nos ha otorgado, ¿verdad? Bueno, entonces cerramos esta parte y ahora nos vamos a quedar con una hermana que tiene unas palabras de motivación que decirnos a cada uno de nosotros. Queridos líderes, en esta tarde motivándoles que sigamos adelante. Es lindo servirle al Señor con las experiencias que Dios nos ha dado. Es maravilloso poder servirle en las colonias. Es bonito trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, porque la misma obra de Dios nos lleva a hacer, a predicar su palabra. Sigamos adelante, queridos líderes, lideresas, que esta tarea es larga, tenemos que seguir hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Usted no está trabajando en vano, es Dios quien usa su vida y es maravilloso cuando Dios nos usa porque se ven los frutos, porque Dios respalda todo lo que usted hace en la obra. Sigamos adelante, que hay muchas almas por salvar. Trabajemos todas esas áreas mientras Dios nos da la oportunidad. Y el Señor le bendiga y sigamos adelante. Me dirijo nuevamente a ustedes, hermanos líderes, hermanas lideresas, que tienen, ¿verdad?, de parte de Dios el privilegio de exponer, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, para que vayamos este sábado con esa fortaleza de Dios, con esa convicción, ¿verdad?, de que el Señor se va a glorificar ahí en su célula, y que usted pues va a ver cosas grandes, va a ver usted el obrar de Dios de una manera muy palpable. Quiero comentarle algo brevemente. Yo recuerdo a un líder que me comentó acerca de cómo él, ¿verdad?, se imponía en esa confianza hacia Dios para invitar a las personas a la célula y a la vez le compartía a los hermanos de su célula. Dice que en cierta ocasión había una persona enferma que no podía, ¿verdad?, moverse porque estaba con fiebre, estaba, es decir, inhabilitada de su movimiento normal.
Entonces el líder llegó, la evangelizó y le dijo, ¿verdad? Le dijo que fuera a la célula y pues la persona le dijo que no podía porque estaba enferma. Entonces el líder le dijo, yo voy a orar por usted y yo sé que el Señor va a obrar en usted y si el Señor la sana, pues usted vaya y si no, pues usted es libre. Entonces dice que el líder oró, ¿verdad?, por ella para que Dios la sanara. Y luego, cuando la reunión se desarrolló, para la gloria de Dios, me cuenta ese líder que esa persona estaba allí en la célula. Pero el punto es, hermanos, el reto, ¿verdad?, el desafío que el líder le hizo a esta persona cuando la vio enferma y le ofreció una alternativa. Le dijo que Dios la podía sanar. Y le dijo también que si Dios no la sanaba, estaba libre, que no fuera. Pero él estaba seguro, el líder estaba seguro de que Dios la iba a sanar. Entonces el líder oró por ella con esa convicción, con esa fe, y la persona se sanó. Entonces, eso es una evidencia, hermanos, de el obrar de Dios. Le hablo de un testimonio quizás de hace unos 20 años, quizás, o 15. Pero vea usted que la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Así es que, hermanos, ¿verdad? Creámosle a Dios y vayamos con esa esperanza de que muchos frutos se cosecharán para la gloria y la honra de Él. Amén. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.